Hoy en Radio Resultados. Comienza el INE rastreo del dinero de los espectaculares, de las corcholatas y aspirantes de Frente Amplio por México. Muere un empresario integrante del equipo de Adán Augusto en accidente aéreo y un promotor de Marcelo Ebrard pierde la vida en un asalto en Guerrero. El presidente López Obrador descarta tajantemente una reunión con madres buscadoras de México. Esto y más en las noticias de hoy. Este es un resumen de noticias de Radio Resultados. Bienvenidos al resumen de noticias de Radio Resultados. Hoy es 31 de julio y ya estamos listos para informarle. Les saluda Luis Ángel Marín. Quédese con nosotros. Aquí están las noticias. La mañanera. En la conferencia de prensa de este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador descartó tajantemente una reunión con madres buscadoras de México. No. Es que hay ese propósito manipulador. Lo importante es que ayudemos en la búsqueda de los desaparecidos. El presidente reiteró que antes de que termine su sexenio, enviará una iniciativa de reforma constitucional al Poder Judicial, en la que incluirá que el fiscal general de la República sea elegido también a través del voto popular. Antes de que yo termine, voy a enviar la iniciativa de reforma constitucional para que se elijan a jueces, a magistrados y ministros, que los elige el pueblo y no la mafia del poder económico y del poder político. El presidente López Obrador dio a conocer que México se sumaría al plan de paz que presente Arabia Saudita en las próximas semanas, siempre y cuando participen y sea aceptado por los gobiernos de Rusia y Ucrania. Bueno, si hay aceptación tanto de Ucrania como de Rusia de buscar opciones para alcanzar la paz en ese conflicto, nosotros participamos. Radio Resultados. Política. En entrevista con medios de comunicación al salir de su hotel en Monterrey, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que Luis Donaldo Colosio, presidente municipal de Monterrey, y el gobernador de Nuevo León, Samuel García, sí podrían hacerle competencia a las corcholatas de Morena en la elección de 2024. La Unidad Técnica de Fiscalización del INE estableció contacto con las empresas que rentan espectaculares para esclarecer quiénes contrataron los espacios donde aparecen aspirantes a cargos de elección popular. Al mismo tiempo, inició una clasificación de aquellos que deberán ser retirados por contener elementos electorales o equivalentes o que no especifiquen que son parte de un proceso interno. En el estado de Coahuila, Claudia Sheinbaum Pardo resaltó la importancia de dar continuidad a la Cuarta Transformación en unidad como el único camino para garantizar los derechos del pueblo de México. Agregó que la unidad también se tiene que reflejar al interior del movimiento, pues una vez que se defina la coordinación de la defensa de la transformación, todos deberán caminar unidos para ser invencibles. La senadora del PAN, Xóchitl Gálvez Ruiz, y aspirante a la candidatura del Frente Amplio por México, acudió este lunes a la Fiscalía General de la República a solicitar acceso a las carpetas de investigación de la denuncia en su contra por enriquecimiento ilícito. Marcelo Ebrard, aspirante a la Coordinación Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, demandó a la Fiscalía de Guerrero que lleve ante la justicia a los responsables del asesinato del empresario José Manuel Fuentes Brito, quien impulsaba su proyecto en esa entidad. Ambos fueron asesinados por hombres armados en un asalto en la Autopista del Sol. En su visita al estado de Durango, el aspirante petista a la Coordinación Nacional de la 4T, Gerardo Fernández Noroña, habló sobre el tema de seguridad que se vive en México. Señaló que el gobierno del presidente López Obrador ha estado mejorando los índices delictivos, pero afirmó que la pacificación de México se va a lograr solo si Estados Unidos le entra también al tema del narco y no deja que sea solo el gobierno mexicano el que lo esté atacando. Nacional. La barra de abogados de Estados Unidos llamó al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a respetar el Estado de Derecho y la independencia judicial en el país. En una carta dirigida al mandatario mexicano, la presidenta de la ABA, por sus siglas en inglés, Débora Inix Rosas, insta respetuosamente a la administración del presidente a continuar con la tradición democrática de México y el apego a su Constitución Federal, así como a leyes internas, tratados, normas y compromisos internacionales.
El narcotraficante Rafael Caro Quintero podría salir del penal del Altiplano en Almoloya de Juárez, Estado de México, para ser atendido en un hospital de tercer nivel debido a un problema de salud que enfrenta desde que llegó a prisión, informó el director del mismo penal. Ciudad de México. En el primer semestre del año, la economía de la Ciudad de México presentó una evolución positiva, impulsada principalmente por los sectores terciario y secundario, con un crecimiento de 1.5% trimestral. De acuerdo con la Secretaría de Finanzas y Administración de la capital del país, este desempeño se reflejó en la creación de empleos, con una población total ocupada de 4.693.298 personas, el segundo mayor nivel del que se tiene registro. Información de los estados. Un avión Cessna 650 cayó la noche de este viernes en el puerto de Veracruz, minutos después de despegar del aeropuerto Heriberto Jara Corona. En el accidente fallecieron el piloto y copiloto, así como el único pasajero, el empresario Daniel Flores Nava, director general de la empresa Proyecta, uno de los principales contratistas de la refinería Dos Bocas. Flores Nava también era identificado como coordinador financiero de la campaña de Adán Augusto López Hernández. Un elevador de la Clínica 89 del IMSS en Guadalajara se descompuso la noche del sábado en el primer piso del hospital y 3 personas tuvieron que ser sacadas del interior por personal de Protección Civil y bomberos de Guadalajara. Es el segundo incidente en 3 días en elevadores del IMSS que ocurre en la capital jalisciense. Presuntos integrantes del grupo delictivo denominado Los Motonetos provocaron disturbios en el municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, tras un enfrentamiento familiar. Por estos hechos, al menos 2 personas resultaron heridas por impacto de bala. Las autoridades confirmaron 17 detenciones. Clima. El Servicio Meteorológico Nacional pronostica para este lunes lluvias intensas en Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Veracruz. Al mismo tiempo, se espera ambiente de cálido a caluroso en la mayor parte del país, con temperaturas máximas de hasta 45 grados en Baja California, Coahuila, Nuevo León, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas. Economía. La economía de México creció 0.9% en el segundo trimestre de 2023 en comparación con el trimestre anterior. Esto de acuerdo con la estimación oportuna del Producto Interno Bruto (PIB) publicada este lunes por el INEGI. La cifra es menor al alza que la economía de México tuvo en el arranque de este año, cuando avanzó 1%. Radio Resultados Internacional. La policía española informó este lunes la detención en Madrid del líder del cártel de los Zetas en Europa, un ciudadano marroquí de nombre Said, que dirigía las operaciones del grupo criminal mexicano desde hace unos años. Además del líder de los Zetas en Europa, fueron detenidas 4 personas más, 3 colombianos y un dominicano. Nicolás Petro, el hijo mayor del presidente de Colombia, Gustavo Petro, fue detenido este sábado por la fiscalía que lo investiga por el posible delito de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. Además, fue capturada su ex esposa Daisuris Vázquez, quien a principios de este año lo acusó de recibir de un narcotraficante una alta suma de dinero para la campaña de su padre, el presidente Gustavo Petro. Y a pesar de las presiones de la administración del presidente Joe Biden por las boyas con púas colocadas en las inmediaciones de Eagle Pass, el gobierno de Texas reforzó el alambrado en la frontera de Ciudad Juárez y El Paso. Desde el viernes, una docena de militares de la Guardia Nacional estadounidense reforzaron la barricada de alambre de púas bajo el puente internacional Reforma, aumentándola de 2 a 3 niveles, dejándola con más de 2 metros de altura. Y hasta aquí las noticias en el resumen de Radio Resultados. Informó para ustedes Luis Ángel Marín.